Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Reinventando tu Vida. Yo soy José Llanos y tengo el honor de estar aquí con Cecilia Barba Torres, egresada de Psicología. ¿Es así, verdad? Así es, ¿cómo está? Mi nombre es Cecilia Barba Torres, aquí estamos con una emisión más. Perfecto, pues me han contado por ahí que tienes Ujú, una cualidad muy peculiar que ujú, quisieras que nos dijeras esa dicha habilidad que me encantaría que lo mostraras aquí, ujú. porque es algo que tiene que ver para comunicarse con Ujú. personas que tienen alguna discapacidad en sí. Así es, claro. Pues dentro del caminar que he tenido como estudiante de psicología y recién egresada un poco de poderme preparar y conocer más allá sobre una lengua en la cual pues se entra dentro de las personas con discapacidad auditiva, que son las personas sordas. El término correcto es persona sorda. No sé si has escuchado que digan sordo mudo, ¿no? Ajá, sí. Entonces, ese término es incorrecto para una persona sorda, porque porque el sordo mudo es aquella persona que no escucha y que no emite ningún sonido. En cambio, las personas sordas, no sé si te ha escuchado a ti conocer a una persona sorda que hace un sonido gutural aquí de la garganta. Ujú. Entonces, emite un sonido, por lo tanto es una persona sorda. Y pues en la problemática que se ha visto en la sociedad para poderse comunicar y es una barrera que en la cual impide tanto crecimiento económico, educativo y social, es el cómo expresarse. Para esto nace la lengua de señas mexicana, que es lengua. Algunos erróneamente lo confunden y lo dicen como lenguaje, pero el término correcto es lengua de señas mexicana. Esto salió a la raíz de que de poderse expresar a las personas con discapacidad auditiva para poder incursionar en algún trabajo, en alguna escuela, cómo comunicarse. La lengua de señas mexicana, como bien lo dice mexicana, es la cual se habla en México, tanto en las comunidades rurales como lo hemos visto también en las ciudades. Esta lengua tiene más de 100.000 señantes. ¿Qué quiere decir esto? Que es más rica que cualquier una lengua indígena que podemos tener aquí en el patrimonio, ¿no? O sea, es más entendible que un lenguaje común. Tiene, no, su gran variedad que tiene de palabras es inmensa a lo que podemos ver de una lengua, por ejemplo, la lengua mayo o la lengua yaqui. ¿Por qué? Porque no solamente lo que se habla aquí en Navajoa se puede hablar, por ejemplo, en Obregón, puede diferir de en cambio una palabra, o en lo que se habla aquí en Sonora puede cambiar, por ejemplo, en el Estado de México, aunque sea dentro del mismo país. Por ejemplo, lo cultural, que aquí decimos nosotros amalayón, un ejemplo, Ah, ¿no? sí, sí. Son palabras regionales, entonces se pueden algunas convertir en lengua de señas que en otras regiones no entienden, como nosotros no entendemos algunos modismos, por ejemplo, del sur del país, Sí. lo que viene siendo lengua de señas. Entonces, hay una variante en sí con las señas que Ujú. emiten, por ejemplo, como mencionabas, que aquí en Sonora me emitimos un lenguaje de señas que es como tipo tradicional, entre comillas, Dentro así, del lenguaje universal que dentro del lenguaje tenemos, ajá. universal, pero en otros estados de la República, Pueden tener modismos diferentes o o una seña la pueden decir diferente manera como se dice aquí. Es, por ejemplo, si a ti te interesara un poquito aprender lengua de señas, dirás, ay, con esto voy a poderme comunicar con todas las personas sordas del mundo, o por ejemplo de aquí en Estados Unidos o de Guatemala, no. Cada país tiene su lengua de señas chilena, lengua de señas hondureña, la lengua de señas americana también, guatemalteca, así. guatemalteca, entonces hasta español, entonces es que cambia, así como cambiamos de lenguaje que conocemos el español, catalán, el inglés, el portugués, el francés, varía mucho lo que es esta lengua, la verdad. Hay una duda que a lo mejor le pueden surgir a varias Ujú. personas. Cuando realizan el abecedario Sí, con el lenguaje de señas, ¿en todos los países es el mismo o hay un cambio en sí? puede cambiar la letra, la verdad. Aquí te digo, por ejemplo, aquí en México, esta es la A, ¿no? ¿Mm? La A, la B, la C, si te fijas, es como la inicial A, B, la C. Esta es la D, E, F, G, H, I. La J es como un ganchito, lo jalas adentro. Ah, J, K, ujú. L. Cuando es doble, la letra es doble, se arrastra. Doble L, Ah, ok. M, N, Ñ, O, la P.
La Q es como que cuando vas a arrancar la moto, ¿no? Sí. R, ya si es doble R, la arrastras. R, S, T, U, V, W. La X es diagonal, se puede confundir con la Q, pero esta es diagonal. O sea, se hace una como si fuera la Q, pero es Tiras una como si diagonal. tiraras un dado o algo así, un tazo, ¿no? Ajá. Y este Ok. es como arrancar la moto. Esta es la Y y la Z pues se dibujan en el aire. Ok. Puede diferir en otros países, claro que sí, como puede ser una palabra así que nosotros conozcamos. Ok, Ujú. perfecto. Bueno, sé que vamos iniciando con ello, pero quisiéramos que nos mostraras unos ejemplos así de lo que nos puedas demostrar ya con como si fuera un saludo Ujú. o algunas formas para poder comunicarse con las personas con estas Ujú. características. Claro, antes de todo, por ejemplo, para poder aprender la lengua de señas mexicana, tenemos que saber en qué consiste, ¿no? Según la Ley General de la Inclusión para las Personas con Discapacidad, dentro de ella viene un artículo en el cual explica qué es la lengua de señas mexicana. Sí, es lo que me olvidé preguntarte, Así es. ¿en qué ¿En qué consiste? consiste? Entonces, consiste en una serie de expresiones faciales, gestuales, también de expresiones corporales y sobre todo respetar el espacio que tengamos enfrente. No podemos hacer una seña acá al lado izquierdo porque la persona sorda está prestando atención a un cuadro invisible que tienes que tener enfrente de ti. Igual si no has visto en la televisión que está de la cintura para arriba la persona haciendo las señas, porque se tiene que respetar un parámetro determinado, ¿no? Entonces es composición de gesticulación, de corporal también y sobre todo de movimientos manuales. Un ejemplo te puedo decir para poder saludar a una persona sorda. Ujú. ¿Qué es lo que tú dices cuando saludas o llegas al trabajo? Hola, buenos días, o hola, buenas tardes, o buenas noches, ¿no? Ujú. Pues bueno, vamos a ir con la persona sorda y le vas a decir, hola. Esta es la H, si te fijas, algunas señas van a depender del inicio de la letra. Por ejemplo, la H. Ejemplo es así. Ujú. ¿Ok? Hola. Ok. Buenos días. Buenos, es la B, si te Ujú. fijas. Sí. Buenos días. Esta es la D. Ujú. Tú llegas y dices, hola, buenos días. Aquí tiene que importar mucho tus gestos. Si tú llegas y dices, va a decir la persona, ay, esa persona está muy seria, algo tiene. Pero si tú llegas, hola, buenos días, la persona va a sentir que tú le transmites la emoción, eso quieren sentir ellos, que le transmitas la emoción. Ah, ok. Eso tiene que ver mucho porque como ellos no escuchan, ellos sienten, son más sensoriales. Mm. Tienen que sentir, o por ejemplo, si tú llegas alegre o triste, tiene que verse, tiene que importar mucho. A veces uno tiene que exagerar las expresiones para poder dar ese mensaje. Por eso algunas veces que yo estoy, por ejemplo, en unos cursos que veo a los demás compañeros, tienen que expresarse sobre todo porque la persona sí va a entender, la persona sorda. Entonces, como mencionas, para yo poder hablar, comunicarme con una persona que no puede entenderme así a través de las palabras o que no me escuche así, este, yo hago el lenguaje de señas y La lengua. a través de mi expresión facial, ellos Sí. entienden mi forma, si estoy feliz, o estoy, Triste, triste, enojado, enojado. asustado, sí. Tienen que entender mucho eso. Porque es como si tú llegas y le así normal, platicas con alguien, no, estoy muy feliz, ¿y tú cómo estás? Pero así, serio. Ujú, Tú te vas a sacar de donde decir, dice que está feliz, pero no lo expresa. ujú. Entonces, eso también tiene que ver mucho, porque si son extrasensoriales las personas con discapacidad auditiva. Ok, Ujú, entonces yo quisiera aportar un poquito aquí, ujú, porque hace como, digamos, unos 10 o 12 años aproximadamente, me tocó a mí que estaba en Hermosillo, estaba con mi papá, eh, que una ocasión llegó una persona, pues sí, sordomuda. ujú. No sé si lo estoy diciendo bien, Persona sorda. es una sorda, que como que estaba pidiendo pues un poco de ayuda, así, pues una ayuda monetaria, y pues Sí. mi padre pues le dio un poco de dinero, pues, y al momento de que quiso expresar gratitud, Ujú. hizo Un sonido. un sonido gutural así, Así es. y pues
sonriendo sobre todo, Ujú. porque es de forma, una forma de expresar la gratitud en Así sí. es. Así Eso sí. así se comunican también ellos. Sí, si te fijas, por ejemplo, a lo mejor uno no puede saber la lengua de señas, ¿no? Ujú. Pero al momento que haces algo por la persona, ellos lo expresan como tratando de emitir un sonido o con la expresión facial sobre todo, ¿no? Eso es un punto fundamental en la lengua de señas. De igual forma, también hace como unos 6 años Ujú. aproximadamente, también me tocó comunicarme, bueno, y lo hice como pude, Ujú. porque también hubo una persona antes de que yo te conociera, Ujú. pues que también estaba emitiendo, bueno, compartiendo su experiencia con el lenguaje de Ujú. las señas. Y pues lo hice como pude, así, Sí. no logré hacerlo como se debía. A una persona sorda también. Y como que de vez en cuando sí me entendía. Y Sí. otras veces no me entendía, pero de igual forma, pues a través al momento de que yo le enseñé los objetos, ahí ya, como que entiende lo que Ujú. intento transmitir. Y pues eh, resulta que también esta persona pues tiene una pareja que es similar a sus características. Y pues dije, wow, pues a lo mejor entre ellos comparten las mismas capacidades y sobre todo, pues a pesar de sus características, creo que también se comunican con el lenguaje de señas. Así es. Entonces también, por ejemplo, a lo largo de nuestra vida hemos aprendido a lo mejor señas que no sabíamos que están dentro de esta lengua. Por ejemplo, cuando quieres comer, Ujú. ¿qué dices? Sin hablar. A ver, ¿qué dices cuando quieres comer? ¿Qué haces? O de chiquito ves a un niño. Ah, bueno, Es, sin hablar o sí, sin hablar. pues, ¿Qué es lo que haces con... A ver, exprésate que tienes hambre, pero o quieres comer sin hablar. ok. Más o menos se va la cosa. Entonces, Ok. por ejemplo, cuando para decir que quieres comer comida es esto, Ah, comida. Así. Y ya pues, cuando que quieres comer, a lo mejor quieres comer sopa, eso es más gráfico. ujú. Hay algunas señas que son explícitas, que son muy gráficas, que no necesitas, por ejemplo, saber una firma, que así se le llama firma, por ejemplo, para decir casa, esto es casa. Si Ajá. te fijas, es un techo, Ujú. casa, comida, ¿no? Pues, que metas a la boca comida o galleta. Agarra la galleta así, ¿no? A veces, Sí. galleta. O Algunas, a veces pues así, así, otras ¿no? veces así. Depende, ¿no? Sí. Algunas firmas sí son muy explícitas que dices, esto es galleta o esto es comida, ¿no? Ujú. Y hay algunas personas que no aprenden lengua de señas, pero aprenden una lengua que se llama materna, que es la que, o nativa, que es la que en casa le enseñan, a lo mejor no tuvieron oportunidad para poder aprender la lengua de señas. Y antes, vamos un poquito más atrás, antes de que la lengua de señas se hiciera oficial, porque se hizo oficial, se utilizaba el método del oralismo. ¿Qué es esto? Que las personas sordas leían los labios. Ah, Así como estamos sentados enfrente, estaba la maestra y le enseñaba por medio de qué? De los labios. Marcaba lo que iba a decir así, con exactitud. Ya como en el 2023 se oficializó la lengua de señas mexicana como para enseñarla en el método filosófico educativo a las personas con discapacidad auditiva. entonces dentro del año que viene, pues se va a empezar Del 2003. 2013. Desde el 2003. Te entendí 2023. En 2003 ya se va a Sí. cumplir 20 años el próximo año que se incorporó dentro de la SEP. Entonces sí es un gran caminar que se tiene que ir realizando, porque tú como psicólogo también comprendes que debe de ir marchando en la eliminación de las barreras de aprendizaje y sobre todo eliminación de barreras de comunicación, de trabajo social, ¿no? Ujú. Entonces para ello la lengua de señas ha incursionado durante todos estos años. Yo lo que puedo un poquito compartir, como te comparto aquí y aquí al público que tienes en este podcast, es pues mi primera experiencia como estudiante y obviamente próxima profesionalista dentro de la lengua de señas mexicana y sobre todo en el ámbito que es de la educación especial, ¿no? Genial, perfecto. Tú, cómo sería tu forma de transmitirlo? ¿Cómo lo harías? Digamos, que tú quieres compartir tus enseñanzas, así, de lo que tú has aprendido.
con el lenguaje de señas. Este, ¿Cómo llegarías al público? ¿Por medio de conferencias? ¿Cómo llegarías a compartirlo? Pues mira, ¿Redes sociales? antes de que iniciara la pandemia, junto con mi mamá, cuando ella daba pláticas, yo compartía un poco de mi experiencia, ¿no? Dirás, no soy experta en lengua de señas, no, pero a mí me gusta compartir lo que yo sé para que otras personas de mi edad pues se motiven a poder incorporarse a lo que es esta bonita labor, la verdad que es muy bonita. Yo antes, por ejemplo, acompañé a mi mamá a las escuelas, he ido a primarias, a secundarias, universidades de aquí del sur de Sonora a compartir un poco la lengua de señas y la importancia que debemos de darle, porque incorporarnos sobre todo nosotros a la sociedad y más que nada decimos, la inclusión todavía no hay, estamos en el camino de la inclusión, ahorita hay integración. ¿Y qué es lo que debemos de hacer? Ir aprendiendo un poquito de esto, porque no nos cuesta nada saber que el día de mañana estamos trabajando o en el trabajo que estemos, se acerca un cliente que es una persona sorda y nosotros vamos a quedar pensando, ¿qué le voy a decir, no? ¿Cómo le voy a atender? Un ejemplo, te voy a compartir dos experiencias que tuve hace poco con personas sordas. Adelante. Una de ellas fue una persona que trabaja en un comercio céntrico, en el cual yo estaba preguntando unos precios de unos sartenes y me acercó un muchacho y le dije, precio de este sartén, y él rápido me dijo, esto es persona sorda, que no habla. Y yo de volano como queriéndome aprender de poderle enseñar un poco de lo que yo sé, para que sepa que hay una persona puede hablar la lengua de señas. Le pregunté en señas cuánto cuesta el sartén. Y ya él captó de volada, hasta se sintió una sonrisa, porque trae cubrebocas, pero la expresión de los ojos cuando uno sonríe se ve, ¿no? Y ya me dijo, ven, y ya fuimos al checador ahí de precios, y ya, me dijo, yo le dije, son 221 pesos, le dije. Y ya él de volada captó que sí sabía. Y ahí estuvo como unos 10 minutos dándome precio de todos los sartenes, ni siquiera se los pregunté. Pero es la acción. Es, por ejemplo, si tú estás en un país, por ejemplo, extranjero, nadie habla español y ocupas tú comunicarte. Entonces llega una persona que habla español, te sientes feliz, ¿no? Porque alguien más habla tu lengua. Entonces, así pasó con la persona. Es un muchacho que trabaja en un comercio céntrico, que también le dieron trabajo ahí lo que es la inclusión laboral. La otra experiencia que tuve fue hace como una semana, que fue en una tienda donde venden pinturas. Estamos comprando unas pinturas y llega un señor a preguntar unas pinturas, pero pregunta enseñando un celular con un color. Y ya de volada capto que es una persona sorda. Y ya entendí más o menos que la persona sorda que estaba ahí no sabía lengua de señas, porque yo le estaba hablando con lengua de señas, pero él me decía de otra manera. Ahí es lo que digo yo, lengua nativa que se aprende en casa, o de aquellas personas que antes pues no tuvieron el acceso, o como bien te digo, apenas en el 2003 se oficializó la lengua de señas. Esta persona aproximadamente yo le calculaba unos 50 años de edad. Entonces sí, empecé a comunicarme como pude yo y a entenderle. El señor es de Llavaros. No puedes creer que es buzo el señor. Ok. Es buzo el señor, él me dijo, él me enseñó fotos de unos tiburones que cazó junto con otros compañeros. Wow. Y me enseñó una pulsera. Esa pulsera en la cual emite unas ondas dentro en el agua, en la cual aleja a los tiburones. No sé si viste por ahí en las redes sociales hace mucho cuando hubo un incidente para la Bahía Varas. Sí, Me enseñó de esas pulseras. Entonces, ¿cómo una persona sorda hasta tenga la capacidad de poder crecer una persona sorda de buzo? Nosotros que a lo mejor le tenemos miedo un poquito a las profundidades del océano, una persona que no escucha, que con sus sentidos, porque se les agudizan los otros sentidos, aunque no tiene el sentido del oído, pero se les agudiza lo sensorial, como una persona sorda es buzo. Entonces, no podemos llegar a limitar a las personas, sobre todo a las personas con discapacidad, que pueden ser mejor que nosotros mismos. Entonces, esas dos bonitas experiencias que yo tuve de acercamiento con personas sordas es muy gratificante, la verdad, porque yo sentí de ambas personas la alegría de que yo pudiera comunicarme con ellas. Entonces sí, muy bonito, la verdad. Así como lo escucho, pues es increíble, pues el tratar de comunicarte con alguien que no tiene todos los sentidos, pues tendrá la mayor parte a excepción de uno. Hay algunos que pueden tener digamos, la mitad, pueden tener dos o hasta tres nada más.
o quizás solo uno. Así es. Pero pues en sí es bueno saber que hay gente que está interesada en que aprender ese tipo de habilidades para poder estar con otras personas que no tienen todos los sentidos activos, y pues podemos ayudarlas con un lenguaje ya sea nativo, comentaste, ¿verdad? Sí, es que se aprende en casa y que no tuve la oportunidad de poder aprender lengua de señas. Y ahora, pues, otra pregunta que a lo A mejor ver. podría ser muy simple, y a lo mejor es lo más sencillón, que cómo podemos transmitir pues los números así nomás, uno, dos, así, o Pues alguna otra mira, forma. lo fácil que vemos es el 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Pero aquí el 6 nosotros utilizamos dos manos, ¿no? Entonces aquí el 6 se maneja en una mano. 6, 7, 8, 9, 10. Ah, Y ya pues el 11 es como pidiendo right, ¿no? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ya 21, 22, 23, así se va yendo, o sea, es muy extenso, como te dije al principio, puede ser más extensa que una lengua nativa que nosotros tengamos aquí, por ejemplo, la lengua mayo, pero ya aprendiéndola, como pasa el tiempo, se puede ir gustando, la verdad, por ejemplo, en mi caso que estoy tomando cursos y que he tomado cursos, porque no es como que dices, ay, tomé un curso, ya aprendí, no, se trata de seguirte preparando, así como algunas carreras te piden seguirte preparando, que no es nomás te gradúas, pasan los años y tienes que irte actualizando, así es, sí, porque claro. salen nuevas firmas, entonces no es que digas, ya tomé un curso, no, se trata también de practicarlo, ir aprendiendo mucho con el paso del tiempo. Porque sí, como te digo, lo que yo sé, a lo mejor puedo saber poco, pero sé algo que yo quisiera compartirles a otros. Que a lo mejor si les llegan y dicen, ay, yo también quiero aprender. Porque no está de más, dirás, ay, es que flojera. Al cabo es que nunca me voy a comunicar con una persona sorda. ¿Quién no dice? A lo mejor también te puede servir para tu currículo profesional, para aprender un poco más también, como algunos aprenden francés, italiano o el inglés, ¿no? Que aprender, qué mejor que aprender una lengua de señas mexicana en la cual tú te vas a sentir incluido a las personas con discapacidad auditiva. Porque nosotros no es que dicen, ay, vamos a incluir a nosotros, no, nosotros tenemos que incluirnos, tenemos que adaptarnos a ellos. Ujú. Y qué mejor que aprender un poco. Porque también existe el braille, ¿no? El braille y también la lengua de señas. Qué mejor que aprender para poder estar más en allegado a las personas con discapacidad. Exactamente, porque al igual como se había hecho comentario en el podcast pasado, donde que hablábamos del síndrome de Down, Así es. todas las personas que tengan alguna discapacidad, o que no tengan algún sentido, si no pueden sentir, si no pueden ver, si no pueden olfatear o el gustar o el oír, todos tienen que estar incluidos dentro de una sociedad, Así es. siempre. Ninguno tiene que existir el menosprecio, porque pues si nosotros menospreciamos a una persona porque no puede oír, porque no puede oler, o porque no puede ver, o lo que sea, no podemos ser llamados humanos. No podemos. Para ser llamados humanos, tienen que estar rodeado de cualquier otra persona, sin importar si tiene alguna característica diferente a ti. Que si yo canto y tú no cantas, no eres parte de mi vínculo. Que si yo sé fotografiar y tú no estás de mi vínculo. No. Todos valemos por igual, y, y yo creo que este comentario lo puedo hacer en todos los podcasts, así que todos valemos por igual. Y aquí hay que recalcarlo siempre. Todos valemos por igual, sea lo que tú padezcas. Igual es de discapacidad, de religión, etnia, preferencia sexual, no debe de haber discriminación Exacto. ni distinción alguna. Tenemos empatía, tenemos que tener empatía, porque es lo que falta, empatía, ponernos en lugar del otro.
porque no sabemos qué es lo que siente la otra persona y estamos, como bien comentadas en otro podcast, no juzgar un libro por su apariencia. Por su apariencia y su Y portada. portada, Y sobre todo, portada. por su portada, ¿no? Porque pues imagínate que, como yo he comentado en el podcast anterior del síndrome de Down, pues puede existir una persona que tenga esa característica del síndrome de Down. Puede ser un cantante, puede ser deportista, Pintores puede ser también. pintor, puede ser un autor de libros, puede ser un productor musical, puede ser un fotógrafo, lo que sea. E incluso cualquier persona también desde que sea sorda puede hacer también ese tipo de cosas Músicos también. también. Músicos. No hay limitantes. Ujú, exacto, no hay ningún Nacemos limitante. sin saber nada, aprendemos con el transcurso de la vida y qué mejor, porque yo puedo, también el otro puede. No es de que digan, ay, no puede porque no ve o no escucha. Entonces, eso es la empatía, es la que falta. ¿Cómo decir, cómo mencionar, digamos, yo sé que en este momento no tiene nada que ver con el tema de personas sordas, pero podemos incluirlo porque tiene que ver con los sentidos de una persona. Digamos, José Feliciano y Andrea Bocelli, Ujú. ambos son artistas, pero lamentablemente no tienen vista, pero el resto de sus sentidos Muy agudo. desarrollados. Así es. Desarrollados. De igual forma, cualquier persona que también tenga alguna característica diferente, pueden ser como ellos también, o diferentes. O digamos, eh, me tocó ver a un muchacho por las redes sociales que participó en America Got Talent, así. Y pues es un muchacho que no sé si padecía del espectro autista o, o tenía alguna característica similar al síndrome de Down. No lo sé, pero de todos modos vi cómo se desempeñó muy bien, que hizo llorar un montón a una audiencia tan grande e hizo, no sé, poner muy emocional a los jueces, porque tocaba el piano y también canta increíble. No recuerdo bien su nombre, pero yo creo que sí puedo encontrar el video. Si dado caso que encuentre el video que les estoy comentando, lo voy a dejar aquí abajo en la caja de los comentarios para que lo vayan a ver. Y pues si ustedes tienen alguna reacción emocional referente a ese video, pues me lo dejan aquí en la caja de los comentarios porque es parte porque todas las personas que tengan alguna diferencia en sus cinco sentidos, de todos modos pueden agilizar todo esto. Y pues volviendo al tema de las personas sordas, pues siempre hay que mantener un vínculo estable con ellos, a pesar de que ellos no se pueden comunicar al 100% con nosotros, pero saben bien que pueden advertirnos si dado caso existe algún peligro con el resto de sus sentidos. ¿Qué más nos pueden apoyar ellos? Pues igual, por ejemplo, he visto videos en los cuales hay una emergencia y es una persona sorda en alguna, por ejemplo aquí, lo que puede hacer para llamar su atención es aprender a apagar el foco, porque es de volada, ¿qué está pasando? Voltean a ver dónde está la persona y ya con eso puede llamar la atención. Otra, pues también para no asustarlos o algo, si llegas por la espalda, pues tocar nomás el hombro ya, espera a que volteen. Porque sí es como decir, no sé a lo mejor la lengua de señas, pero trato, como dice, la manera de poder comunicarme. Y ellos también tratan la manera como comunicarse en el caso de que la persona con la cual quieren comunicarse no sabe lengua de señas. Pero sí, es algo muy bonito, la verdad. Dirán, al principio puede ser tedioso, porque trabajas con las manos 100%. Se te pueden entumir las manos, a lo mejor porque no estás acostumbrado a hacer ese tipo de ejercicios con las manos. Pero poco a poco que uno va aprendiendo, le va gustando. Y sí, es muy bonito, la verdad, eso. Que como digo, no se debe dejar de que un curso, ya lo tomé. Día con día hice actualizando. Muy bonito, la verdad. Muy bien, perfecto.
Eh, bueno, tenemos ya los 30 minutos de este podcast tan interesante, Muy interesante. informativo sobre todo, educativo también y pues algo que para muchos que compartimos la carrera de psicología nos puede beneficiar bastante, tanto para los profesionistas que ya egresaron, para los licenciados, para maestros o los doctores en sí, y para los futuros profesionistas les puede servir bastante escuchar y ver este podcast sobre todo. Claro. Quisiera que nos mostraras un poco más antes de culminar con este podcast, un ejercicio así, tanto como un lenguaje de señas. Pues mira, te voy a ocupar a ti para que aprendas un poquito también, ¿no? Ujú. Pues mira, te voy a completar un poquito que son las reglas sociales, ¿no? Lo básico que nosotros decimos al saludar a una persona. Ya conocemos el hola, ¿no? Ujú. Hola, buenos días, ¿no? Ujú. Para decir, pues, buenas tardes. Buenas siempre así. Ujú. Buenas, tardes, así. Aquí delante, ¿verdad? Buenas tardes. Ok. Buenas noches. ¿Así? Buenas Ujú. noches. Ok, perfecto. Para decir, ¿cómo estás? Ujú. Si te fijas, mira, esta es la C. Ujú. ¿Cómo? Esa es la E. Estás. ¿Cómo estás? Ok. Para decir bien, bien. Para decir, siempre el gesto, bien, ¿no? Para decir mal, para decir más o menos, que dudando, más o menos. Ok. Entonces puedes decir, hola, ¿cómo estás? A ver, Ok. Hola, ¿cómo estás? ¿Así? sí, Ok. bien. Bien. Y luego digo, ¿yo? Ahora te voy a preguntar a ti. Sí. Y tú ahora me preguntas a mí. Para decir gracias, Así. con el dedo en medio, así. Ajá. Gracias. De nada, sí. Ok. Son reglas sociales que pues, es común lo que vas diciendo, ¿no? Por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Adiós, pues decirás así, ¿no? Adiós. Sí. Ya para aplaudir, se hace así. Ah, sí. Está. Esto Este sí. sí lo has visto, ¿verdad? Sí, ya sé. Y Sí, pues entonces. lo he visto pues conforme, tanto como en la secundaria Ujú. y en la universidad sobre todo. Sí, sí se ha visto mucho, ¿no? Se hemos visto pues Ujú. por cierta profesora que conocemos. Sí, ya sé, bueno, entonces, sí, es muy importante conocer un poquito de esta lengua. Y para aquellos estudiantes que son afines a la carrera de psicología, que dirán, me suena la lengua de señas, ¿quiere entrar o no quiere entrar? Ojalá que este podcast les sirvan un poquito de conocimiento, obviamente, de mi humilde aportación, que ellos digan, pues me interesaría entrar a lengua de señas. Que se vale aprender, ¿por qué? Porque podemos estar más cerca de las personas con discapacidad, ayudarlas sobre todo, ¿no? Eso es ayudarlas, Ah, sí. ayudarlas. Ok. Yo te ayudo, tú me ayudas, yo la ayudo, yo los ayudo. O sea, es dirigido siempre, ¿no? Ah, ok. Es ayudar mucho, entonces yo agradezco que me hayas invitado. Muchas gracias, Al ¿no? contrario, te agradezco por venir y pues por ahora se nos terminó el tiempo, pues de igual forma le agradecemos a Cecilia por estar aquí con nosotros en esta bonita noche de viernes, porque es viernes y pues todo el mundo lo sabe. Así es. Muy bien, entonces damos por finalizado este podcast. De igual forma, amigos, les recuerdo que si tienen algún tema en sí que les gustaría que se platicara en este canal, pues por favor déjenlo en la caja de los comentarios y con mucho gusto vamos a dar a conocer ese podcast y sobre todo si quieren que también les apoyemos con alguna cinta de autoayuda, material que está a punto de subirse también en este canal, por favor dejen en la caja de los comentarios y qué tipo de cinta podría ser, de cómo puedo limpiar mi mente para elevar mi autoestima, o cómo puedo salir de un ambiente tan difícil o tóxico como muchos lo dicen. Y también, pues, otro ejemplo podría ser, me gustaría saber a través de una meditación de cómo poder eh,
regularizar mi nivel de ansiedad o lo que sea. De igual forma, déjenlo en la caja de los comentarios y con mucho gusto les vamos a responder y haremos la cinta o ese podcast. Bueno, una vez más te agradezco, Cecilia, por estar aquí con nosotros. Gracias. Mira, A lo mejor me estaba equivocando. Ay, no, muy bien. Muy bien, perfecto. Así, aplausos. Aplausos. Muy bien, amigos. De igual forma, suscríbanse al canal, compartan este video con sus conocidos y recuerden que el lenguaje de señas siempre es importante para poder comunicarse con personas que son sordas. Así que nunca vayan a menospreciar a una persona con alguna característica como estas por su falta de audición, por su habla o por lo que tenga que ver. Bueno, amigos, nos vemos después. Yo soy José Llanos y nos veremos próximamente en otro podcast.